Entonces, les doy entonces la bienvenida a otra clase de planificación urbana y transporte. Hoy día nos vamos a pasar a otro tema. Habíamos estado hablando de lo que era innovación, ligado con el concepto de ciudades y movilidad particularmente, pero hoy día nos vamos a pasar a otro tema, que también es parte de la primera unidad, que tiene que ver con introducción a la planificación urbana y tiene que ver con un concepto bien particular, pero muy amplio y que tiene repercusiones muy grandes sobre la calidad de vida en general de las personas, que es el diseño urbano, ¿ya? Y cómo este diseño urbano va determinando un poco, o bastante más bien, lo que son los usos del espacio público por un lado, y por lo tanto ahí uno tiene que tener bastante criterio de cómo aplicar estos conceptos y estos lineamientos de diseño urbano de tal manera de propender hacia un espacio público que sea amable, que sea inclusivo y también que sea habitable. No nos sirve de nada tener un espacio público que no sea habitable, porque definitivamente va a ser espacio perdido y por lo tanto ahí estamos un poco regalando ese espacio público que ya de por sí es escaso, lo estaríamos regalando a cualquier otra cosa, otro uso, o definitivamente ser abandonado, como hemos visto en más de alguna ocasión, que hay ciertos espacios públicos que no se utilizan y se pierden grandes extensiones de terreno solamente por un mal diseño. Por lo tanto, hoy día nos vamos a meter con este concepto que se llama diseño urbano, y vamos a estar tanto la clase de hoy día como la clase del jueves abordando lo que significa este concepto. Obviamente me pueden hacer preguntas entre medio de la clase o levantar la mano o mandar sus preguntas al chat. Cualquiera de esas opciones, ahí vamos interactuando con ustedes que están en sus casas. ¿Cuáles son los objetivos del diseño urbano? En primer lugar, hay que decir que los lugares bien diseñados son exitosos, pero también son valorados. Y eso la ciudadanía y las personas que lo utilizan lo expresan de esa forma, a lo mejor no en forma tan explícita, no es que vayamos a recibir cartas de felicitaciones los que trabajamos en diseño urbano, pero cuando un diseño urbano es utilizado, uno ya puede darse cuenta que esos espacios públicos son valorados y también podemos decir que son exitosos. Existen cualidades que benefician a los usuarios y a un área todavía más amplia, no solamente esto conviene como al espacio público en sí mismo, sino que muchas veces un barrio completo se define por algún espacio público en particular. Por ejemplo, lo que es el barrio Italia, no es que el barrio Italia completo sea igual a la Avenida Italia, pero ciertamente la Avenida Italia es lo que le da vida a ese barrio, por ejemplo, solo por nombrar un ejemplo en particular. Los lugares nuevos, renovados, bien diseñados, tienen que ser primero ser funcionales, o sea, tienen que cumplir una cierta función en específico, o a lo mejor varias funciones al mismo tiempo, pero tienen que ser funcionales en el sentido de que no tienen que ser diseño urbano o espacios públicos que no sirvan para nada, por lo tanto tienen que cumplir algún propósito. Segundo, apoyar usos y ocupaciones mixtos. Usualmente son los espacios públicos que solamente tienen un uso, no son tan buenos porque efectivamente solamente los van a usar las personas que tienen esa necesidad exclusivamente, ¿ya? Obviamente tenemos algunas excepciones, por ejemplo, un espacio público de una parada de bus efectivamente solamente se puede ocupar, o en la mayoría de los casos solamente se puede ocupar como un espacio de parada de bus. Es difícil que alguien esté parado en un paradero si es que no está esperando un bus, por ejemplo. Lo que podemos hacer ahí es que podemos tener algún otro tipo de ocupación, por ejemplo, ofrecerle al pasajero algún nivel de interacción, ya sea con pantalla que muestren algún tipo de cosa, algún tipo de comercio. Pasa mucho que en otros países, por ejemplo, los paraderos tienen un pequeño kiosco asociado, por lo tanto ahí no solamente hay una especie de interacción con el comercio, sino que también ya la presencia de comercio hace que el espacio sea mucho más amistoso y mucho más seguro, porque hay más ojos en ese lugar. Por lo tanto, ahí ya estamos haciendo una ocupación mixta, que no solamente el paradero es para esperar un bus, sino que también sirve como un espacio de comercio y otro tipo de interacciones. Incluir espacios públicos exitosos en el sentido en que hay que pensar cómo hacemos que un espacio público sea altamente utilizado y cómo hacer que la gente se quede y ocupe y un poco se tome ese espacio. A eso lo vamos a llamar como un espacio público exitoso. Que sea un espacio público que nos invite a quedarnos y no solamente estar de tránsito. Cuando hay espacios públicos de tránsito, usualmente tienden a ser menos exitosos porque lo único que uno quiere es salir de ahí, ya sea por una percepción de inseguridad o quizás no nos es funcional
O hay otros elementos, por ejemplo, hay espacios públicos que no están bien diseñados y, por ejemplo, son una freidora en verano. Ya eso pasa mucho con las plazas duras, por ejemplo, que no son exitosas en ese sentido porque no nos invitan a quedarnos en lugares donde no hay sombra. Y por lo tanto el calor rebota en el pavimento y lo único que queremos es salir de ahí si es que estamos utilizando ese espacio público de tránsito. Eso no es un espacio público exitoso y lamentablemente en Santiago tenemos varios ejemplos de eso. Ser adaptables y resistentes, los mejores espacios públicos son los que sirven para más de un propósito, pero también pueden ser adaptables para propósitos específicos durante ciertos periodos, ya sea del año o del día. Pasa mucho, por ejemplo, que en la calle, vamos a ver el concepto calle, que es un concepto bien particular que lo usamos a diario, pero tiene algunas definiciones precisas de cómo vamos a entender la calle en este curso. Es usual que la calle de repente sea adaptable en el sentido en que en la mayor parte del día funciona como una calzada de vehículos o de peatones, pero por ejemplo en las noches se cierran las calles, se sacan las mesas a la calle, los restaurantes que están como funcionando en esos espacios. Y por lo tanto eso ya nos habla de un espacio público que es adaptable en ese sentido. Tener un carácter distintivo, ojalá que un espacio público me evoque una cierta sensación de que ese espacio público es único e irrepetible. Esos son los mejores espacios públicos porque nos llaman a quedarnos en ese punto en específico y nos invita a volver, que a lo mejor no se puede repetir esa misma experiencia en otros lugares. Ser atractivo, obviamente, que tiene mucho que ver con lo de invitarnos a quedar en ese punto en particular, y alentar la facilidad de movimiento que tiene que ver con el concepto de accesibilidad. Qué tan fácil es transitar por ese espacio público y que no sea difícil traspasarlo o moverse por él o incluso quedarse en él. Todo eso alenta la facilidad de movimiento. Acá lo que te estaba contando recién, que hay definiciones que vamos a tener durante este curso y cómo las vamos a entender. Que uno de los conceptos que usualmente se confunden, pero no son lo mismo, son los conceptos de vía y el concepto de calle. Son conceptos muy distintos entre sí, que usualmente tendemos a usarlo en forma intercambiable, pero no son exactamente lo mismo. Por ejemplo, una vía, según la definición de la RAE, es una calzada construida para la circulación rodada. Esa es como la definición más cercana, nuevamente aplicado a este curso que estamos viendo de planificación urbana y transporte. Ese es como el concepto más cercano que tenemos a partir de lo que dice la RAE. Y efectivamente la vía es una calzada construida para algún tipo de transporte con ruedas. Puede ser motorizado o no motorizado, pero es preferentemente utilizado por algún tipo de vehículo, ¿ya? Por lo tanto, una vía puede ser una calzada, puede ser una autopista, puede ser un pasaje también, pero siempre estamos hablando de la calzada más bien, no de la calle completa en sí, sino que solamente estamos hablando de la parte de la calle que se utiliza para la circulación rodada. En cambio, bueno, ahí tenemos la vía es más bien una definición de un corredor de tráfico. En cambio, la calle, en su segunda acepción, dice que es el exterior urbano de los edificios, y por lo tanto ahí hay una definición bien, o una diferencia bien notable con respecto a lo que es una vía, porque la calle es todo lo que está afuera de los edificios. Básicamente cualquier espacio que no sea privado se puede entender como calle. Y eso involucra no solamente la calzada, que es lo que comúnmente uno conoce como, entre comillas, calle, sino que también son las aceras, también son los parques, también son las soleras, y todo lo que esté afuera de un espacio privado, básicamente, como acá lo dice el exterior urbano de los edificios, eso lo vamos a entender como calle. Por lo tanto, la calle no es un corredor de tráfico per se, obviamente lo puede ser porque en alguna manera incluye lo que llamamos vía, pero la calle es más bien un lugar en el contexto urbano. Entonces involucra todo el concepto de lo que existe afuera de los edificios o cualquier cosa que no sea espacio privado. ¿Cómo hemos entendido hasta ahora las vías? Siempre hemos entendido las vías como una cosa más bien peligrosa, ya que tratamos de evitar porque efectivamente las vías son utilizadas por vehículos usualmente motorizados, y si no son motorizados son bicicletas, ¿cierto? Que también andan a una velocidad un poquito mayor que los peatones, pero siempre la hemos entendido como una cosa peligrosa de la que hay que alejarse. Y si es que la utilizamos, si es que por alguna razón tenemos que bajar a las vías, hay que salir rápidamente de ahí porque nos pueden atropellar. Entonces siempre se han entendido como un artefacto urbano un poco peligroso. Y eso es lo que nos dicen también, no solamente la publicidad, sino que también nos dice un poco el sentido, entre comillas, común,
a través de otro tipo de elementos comunicacionales. Por ejemplo, acá dice siempre parar en la solera, ¿cierto? Antes de cruzar la calle, un movimiento en falso y estás muerto. O sea, definitivamente nos están hablando como de un artefacto urbano muy peligroso, del cual hay que tener un poquito de miedo, y hay que tratar de salir rápidamente de él. Acá hay una caricatura, ¿cierto? Dice que los caminos o las vías son para autos y camiones, no para los peatones, así que tratar de alejar a los niños de la vía, en este caso. Así que siempre estamos hablando como de la vía propiamente tal, o lo que conocemos como calle usualmente, como un artefacto peligroso del cual no tenemos que estar ahí, y si lo hacemos, hacerlo con mucho cuidado, mirar a ambos lados y salir rápidamente de él. Eso, así hemos entendido un poco lo que significa este gran espacio que es la calzada para vehículos rodados que llamamos vía o calle en forma más común. Y esto no solamente ocurre como en los afiches comunicacionales en las caricaturas, sino que esto es efectivamente, uno lo ve en la realidad. Por ejemplo, acá en Antofagasta tenemos obviamente una vía, una calle que funciona súper bien en términos de transporte. Por ejemplo, acá tenemos un perfil de dos pistas por sentido, con pistas bastante anchas. Según lo que veo acá, solamente al ojo, yo puedo ver que las pistas tienen más o menos como 3,5 metros, lo que es una pista muy ancha. Fácilmente acá cae un camión sin ningún problema, y a los autos livianos les sobra bastante espacio. Por lo tanto, si estamos hablando de 3,5 metros por pista, estamos hablando de una vía de casi 14 metros de ancho. Y si sumamos la mediana, quizás podemos llegar a 15 metros, un poquito menos quizás si la mediana es más chica. Por lo tanto, estamos hablando de 15 metros asignados solamente a los vehículos motorizados. Y por lo tanto, el peatón en este contexto es súper vulnerable, porque de partida está demarcado solamente con pasos peatonales. Por lo tanto, quizá en el día esto hay visibilidad muy buena para ver a un peatón a distancia y poder frenar, pero en la noche esto puede ser bastante peligroso. O sea, acá si es que hay luz a lo mejor es un poquito menos peligroso, pero como los peatones se ven menos en la noche, definitivamente cruzar esta calle en la noche puede ser muy peligroso, sobre todo si estamos hablando de dos pistas por sentido y un perfil de casi 15 metros, puede ser muy peligroso y efectivamente uno debería, o el instinto de uno le dice que tiene que alejarse más bien de la calzada y tratar de salir rápidamente de ahí. Y esto no solamente pasa en nuestro país, sino que también ocurre en otros países más desarrollados. También se han entregado las vías al uso de vehículos motorizados. Por ejemplo, acá vemos una foto del Reino Unido, donde allá, por ejemplo, las preferencias usualmente las tienen los vehículos motorizados. Acá, si vemos, hay un paso peatonal que no está demarcado, solamente la única, entre comillas, demarcación que existe son estos rebajes de solera que le dicen a un peatón que está facultado a cruzar por esta calle, pero a los automovilistas no les dice quién tiene la prioridad. Por lo tanto, la prioridad en este caso la tiene el automovilista, no la tiene el peatón. Así que cruzar esta calle hay que hacerlo con mucho cuidado, mirando a los dos lados en este caso, más aún si uno latinoamericano va a mirar para el otro lado, que acá los autos manejan por el otro lado, por lo tanto andan en el lado izquierdo de la vía y no en el derecho, y es usar mirar hacia el otro lado. Uno está acostumbrado a mirar hacia la izquierda si va a cruzar, por ejemplo, pero en realidad aquí los autos vienen por la derecha, así que ocurren muchas veces accidentes con usuarios que vienen desde el mundo más occidental o dentro de mismo Europa. Fuera del Reino Unido también ocurren muchos accidentes. Eh, y lo que acá pasa es que el peatón tiene que tener mucho cuidado para cruzar esta calle. Y hay que ser bastante valiente en ese sentido, más aún si es una calle transitada. Hay que ser valiente para cruzar esta calle y hay que hacerlo corriendo, usualmente. Así que no solamente pasa como en el mundo un poco menos desarrollado como en nuestro país, sino que también en el mundo desarrollado ocurre exactamente lo mismo. ¿Cómo hemos entendido también la seguridad peatonal? Que uno debería hacerse la pregunta de qué es la seguridad peatonal, y como por definiciones básicas uno debería hacer obviamente proteger al peatón, ¿cierto? Eso es como la definición que uno debería buscar o debería decir como en un primer momento. Pero ¿cómo hemos entendido esto en la práctica de proteger al peatón, entre comillas?
lo hemos entendido más bien como tratar de evitar que hayan entrecruces entre los vehículos motorizados y el peatón. ¿Y esto qué significa en la práctica? Que terminamos, para no afectar a los conductores de vehículos, terminamos haciendo circuitos peatonales con longitudes mayores a los peatones en relación a las líneas de deseo que estos peatones tienen. Por ejemplo, esta intersección que es Avenida Holanda con Avenida Providencia, si estamos parados acá, en esta esquina, nos vamos a encontrar con este letrero que dice: señor peatón, por su seguridad, cruce peatonal suprimido, use alternativa. O sea, nos está diciendo, como a nosotros como peatones, que el Estado nos quiere proteger, y por lo tanto lo que tenemos que hacer en este caso es que si nosotros queremos cruzar desde este lado de la vereda al frente, donde está este edificio, por nuestra propia seguridad tenemos que hacer 3 cruces en vez de hacer un solo cruce. ¿Ya? De hecho, acá en la foto eh, en la foto satelital todavía se ven las marcas del antiguo cruce peatonal que hoy día ya no funciona, está borrado, está cerrado este paso peatonal. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo quiero cruzar desde esta vereda hacia la otra? Lo que tengo que hacer son, perdón, era al revés, quería cruzar de esta vereda a esta, porque esto está por el otro lado, donde está la farmacia. Claro, la farmacia más hasta el frente. Si yo quisiera cruzar desde esta vereda a la otra, lo que tendría que hacer es hacer 3 cruces y hacer una especie de C, ¿cierto? Cruzar para un lado, después para el otro y volver a cruzar para reintegrarme a la misma, el mismo sentido de la acera. Por lo tanto, lo que tengo que hacer acá, si es que cumplo todas las reglas del tránsito, es esperar 3 ciclos del semáforo completo para poder cruzar desde un lado para otro y no esperar un ciclo del semáforo como es lo usual en cualquier esquina que tenga seguridad, niveles de seguridad vial aceptable y funcione para un peatón común y corriente. De esta forma se ha entendido un poco lo que es la seguridad peatonal, entre comillas. Y en realidad lo que nos están diciendo con esto, a través del diseño urbano, es que por nuestra propia seguridad tenemos que caminar más. Lo que no tiene mucho sentido es que uno lo piensa bajo esa óptica. Porque yo, siendo peatón, tengo que caminar más por mi propia seguridad, si es que yo lo que quiero es cruzar la calle simplemente. Entonces, esa forma se ha entendido un poco el concepto de seguridad peatonal, que es una mala forma de entenderlo. Ejemplos como esto encontramos harto en Santiago. El más icónico, yo diría, no es esta esquina en particular, sino que es la esquina de Nataniel con la Alameda, que está al frente del Palacio de la Moneda, y si uno quiere continuar por la Alameda, subiendo desde el poniente al oriente, por la vereda sur, justo ahí a la salida del metro La Moneda. Si uno quisiera cruzar esa calle, lo que tiene que hacer es caminar media cuadra porque ese paso peatonal está suprimido. Y lo que muchas veces pasa, y lo hemos constatado en terreno, es que no solamente el peatón tiene que caminar más, si es que el peatón osa cruzar esa intersección, al frente lo espera un carabinero y le pasa un parte a un peatón, cosa que es muy raro en otros puntos de cualquier ciudad, pero dado que estamos frente al Palacio y la Moneda, se sacan parte a los peatones, que es una cosa bien rara. Encontrar un parte a un peatón por no respetar las leyes del tránsito no ocurre mucho, no ocurre muy frecuentemente, pero en ese lugar en particular se pasan partes porque los peatones cruzan en un paso peatonal no habilitado. Por lo tanto, tienen que caminar media cuadra hacia el sur, cruzar al medio de la cuadra y después reintegrarse a la vereda correspondiente. Todo esto en la plaza no es la Plaza de la Ciudadanía, no me acuerdo cómo se llama esa plaza donde está el museo abajo de los militares y parte del Paseo Bulnes. En ese lado estoy hablando. Si hablamos de diseño urbano, tenemos que hablar de dos conceptos también que son bastante contrapuestos, por lo tanto uno los puede graficar en un plano en 2 dimensiones, que es el concepto de movilidad por un lado y el concepto de lugar por otro. Una calle, entendido como el concepto de calles que recién acabamos de ver, que son todos los espacios públicos, básicamente, o los espacios que no son privados, es una vía que tiene funciones públicas importantes más allá del movimiento del tráfico. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque una calle no solamente sirve para motivos de transporte, no solo sirve para moverse de un lado a otro, sino que también tiene otras funciones que van más allá del movimiento del tráfico. Por lo tanto, uno puede graficar, si es que uno pone en un plano de 2 dimensiones, en un primer eje tiene el nivel de lugar, que es qué tanto nivel
o sea, qué grado tiene una calle en particular, en el sentido en que nos invita a quedarnos en ese espacio en particular, ¿ya? Y por otro lado, tenemos el nivel de movimiento, que es un indicador de qué tan fácil es movernos a través de esa misma calle. Por lo tanto, uno puede graficar estas dos cosas en un plano en dos dimensiones, y hacer distintas combinaciones. Por ejemplo, esta calle, que es una calle residencial con bajo tráfico, y si hay tráfico va a muy baja velocidad, tiene un excelente nivel de lugar, o sea, ahí nos podríamos quedar fácilmente y sentarnos en el pasto o quedarnos parados y no pasa nada. Incluso uno puede pararse al medio de la calzada y tampoco va a pasar mucho, porque como no hay tanto auto, uno puede hacer cosas, incluso jugar a la pelota, y tiene un bajo nivel de movimiento. Eso nos indica. En cambio, una autopista tiene un alto nivel de movimiento, porque efectivamente hay mucho tráfico y es fácil moverse en un vehículo motorizado, pero como nivel de lugar tiene casi cero, porque no nos invita a quedarnos en ese lugar. Definitivamente no querríamos estar parados como al borde de una autopista, porque ahí no pasa mucho, solamente pasan vehículos, y como lugar es un lugar bastante aburrido, pero como lugar de movimiento, o espacio de movimiento, efectivamente tiene un alto nivel de movimiento. Y así uno puede encontrar distintas combinaciones. Por ejemplo, una calle principal con bastante más tráfico puede combinar perfectamente bien las dos cosas. Puede ser un buen nivel de lugar, porque tiene comercio, tiene servicio, a lo mejor tiene restaurantes, por lo tanto sí podemos quedarnos en ese lugar de alguna manera y estar parado, por ejemplo, en la calzada, o sea, en la vereda o en la acera, pero también puede tener un alto nivel de movimiento porque es una calle principal. Así que podemos combinar de buena manera las dos cosas. Acá hay distintos ejemplos, de cómo se van combinando estas dos cosas, desde una vía local con bajo nivel de movimiento y bajo nivel de lugar. Puede ser un pasaje, por ejemplo, que quizás no nos invita mucho a quedarnos parados en ese lugar si es que uno no vive ahí, pasando por un lugar urbano donde el movimiento es muy bajo. Pueden, por ejemplo, cortarse el lugar al tráfico motorizado, dejar solamente tráfico no motorizado, y vamos a tener un buen nivel de lugar porque nos invita a quedarnos en ese punto específico, hasta un lugar de intercambio, por ejemplo, como pueden ser las estaciones de transbordo que tenemos acá en el metro de Santiago, que combinan muy bien el espacio de lugar, con un espacio de movimiento. Pensemos en una estación intermodal, por ejemplo, o el punto específico de escuela militar, que combina muy bien las dos cosas. Uno también ahí es como un nodo de transferencia entre metro y bus, pero también es un lugar que nos puede invitar a quedarnos ahí porque hay mucho comercio, muchos restaurantes, y por lo tanto podemos combinar de buena manera las dos cosas. Entre medio hay hartas definiciones más específicas, ¿cierto?, que van combinando estas dos cosas, pero uno las podría poner dentro de esta matriz de 3x3. Eh, ¿Cómo hacemos entonces un diseño urbano en la calle, que tiene que ver más allá de lo que es la vía? ¿Cómo diseñamos una calle, que es el espacio público o todo lo que está fuera de los edificios? Prácticamente todas las calles tienen que acomodar estos dos aspectos, movimiento y lugar. Si queremos como una calle, que sirva por un lado para el propósito de moverse, que es lo que buscamos a través del transporte y la movilidad, pero también que sea un lugar específico que nos invite a quedarnos, hay que ser o hay que dominar estas técnicas de cómo acomodar estos dos aspectos tal que no se superpongan o no haya fricción entre estos dos conceptos, ¿ya? Obviamente hay algunas decisiones de diseños que tienen que buscar un cierto balance bajo ciertos criterios. Por ejemplo, hay algunas calles que son más importantes en el movimiento que otras. Es difícil, por ejemplo, que la Alameda sea un punto específico de alto nivel de lugar si sabemos que el eje principal que tenemos es Santiago. Por lo tanto, tiene que servir también, al transporte. Hay algunos tipos de movimientos que son más importantes que otros. A lo mejor el movimiento peatonal es mucho más importante que cualquier otro de los vehículos motorizados en un punto específico, por ejemplo, en el casco histórico. Si es que nos vamos a la periferia y encontramos una autopista, por ejemplo, los tipos de movimiento en vehículos motorizados son mucho más importantes que los peatones, aunque no debería ser así, pero exactamente uno igual lo incorpora de alguna manera. Y hay algunas calles que tienen un nivel de lugar más importante que otras. O sea, no podemos hacer que toda la ciudad, por ejemplo, sea peatonal. Sería como un poco irreal pensarlo de esa manera. Por lo tanto, hay algunas calles que efectivamente tienen un nivel de lugar importante, que son las calles peatonales principales, o algunos hitos específicos dentro de la ciudad, pero hay algunas calles que también tienen que
soportar el sistema de movilidad. Por lo tanto, ahí no vamos a poder tener un nivel de lugar tan grande como quisiéramos. La pregunta importante es que van surgiendo entonces cuáles son los elementos más relevantes en una calle. ¿Cómo se puede medir el nivel de lugar de una calle? Es súper difícil porque estamos hablando en términos más abstractos, estamos hablando como en términos ingenieriles de medir un nivel de calle, algo medible o cuantificable, sino que es más bien algo abstracto, que uno de alguna manera lo puede ir imaginando, pero a lo mejor no vamos a tener las mismas escalas. ¿Y cuál es el significado del lugar para nosotros? Yo creo que todos tenemos un significado del lugar distinto. A lo mejor donde nos gustaría, por ejemplo, esperar a otra persona, cada uno de nosotros tiene una concepción distinta de un lugar de espera. A lo mejor a algunos les gusta eh, tener como un entorno más verde, ¿cierto? Con áreas verdes. A lo mejor a otros les gusta un entorno más urbano, que concentre, por ejemplo, mucho más servicio. Y me aburren un poco los parques porque no pasa mucho. Entonces también el significado del lugar va cambiando dependiendo del tipo de persona. Y por lo tanto también hay que tener en cuenta que eh, tanto las percepciones como los usos son muy distintas entre las distintas personas. Todo esto nos lleva a un nivel alto de complejidad. ¿Cómo vamos cuadrando todo esto, que es un poco cuadrar el círculo? ¿Cómo vamos cuadrando todo esto en la práctica? Y eso se va también reflejando en la calle, claro, en la calle. Por ejemplo, pensemos en el eje Alameda, que es un eje que tiene muchas cosas o muchas cosas pasan sobre este eje. Por ejemplo, es un eje de movilidad. De hecho, acá lo vemos claramente en la foto que de toda la faja que tiene la Alameda, un gran porcentaje se lo dedicamos solamente a temas de movilidad, ya sea a través de vehículos motorizados o a través de modo peatón. No hay mucho más que hacer en la Alameda. Por ejemplo, aquí vemos algunas áreas verdes que son una especie de jardineras que no son accesibles, ¿cierto? Son más bien ornamentales. Y vemos una pequeña mediana, al menos en esta parte de la Alameda, que es lo que está al frente de Calle Estado, eh, que tenemos una pequeña mediana que tampoco es muy utilizable porque es súper angosta. Allá en el fondo se ve un poquito más ancha, ya llegando cerca del Palacio de la Moneda, ya la mediana se ensancha y ahí tenemos más espacio y hay más cosas. Podemos ver, por ejemplo, estatuas, más áreas verdes que son utilizables, más arbolado urbano, más mobiliario, tenemos bancas, por ejemplo, pero eso está mucho más al poniente. En esta parte, frente a Calle Estado, no está pasando mucho más que temas de movilidad. Eh, Como les decía un poco más adelante, esto está frente al Metro La Moneda. Aquí sí ocurren mucho más cosas. No solamente tenemos artefactos de movilidad como puede ser la calzada y también la acera, sino que tenemos una mediana donde están pasando muchas cosas. Y de hecho es bastante flexible en ese sentido porque uno en el día ve oficinistas almorzando, por ejemplo, oficinistas esperando a alguien. En los fines de semana hay batucada. Ahora, recientemente, no tan recientemente, también se ha convertido en una especie de campamento informal. Ya se ven hartas carpas acá en el bandejón de la Alameda, lamentablemente. Así que tiene como usos bien variados, no solamente durante el día, sino que también durante la semana. Este espacio es muy distinto en el fin de semana con respecto a la semana. Por lo tanto, acá vemos que este eje más complejo se le van adicionando más cosas y por lo tanto se van haciendo mucho más complejo dependiendo del perfil que tenga y de los usos que tenga. Eh, por lo tanto, ¿cómo pensamos, por ejemplo, un eje tan complejo como es la Alameda? ¿Cómo pensamos si quisiéramos modificarlo? Y esa pregunta se la hizo el proyecto Nueva Alameda Providencia, que fue impulsado durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, lo impulsó el actual gobernador regional Claudio Rego. Lamentablemente este gobierno lo echó para atrás el proyecto, no siguió. Era un buen proyecto urbano porque no era solamente un proyecto de movilidad. Acá no estábamos pensando como en el corredor típico, sino que estábamos pensando en un proyecto de ciudad. ¿Cómo hacemos que este eje tan importante para Santiago lo remodelamos, pero sin perder como la esencia que tiene este eje y sin perder las funcionalidades? Por lo tanto, no estábamos pensando solamente en un corredor, que es lo que usualmente uno piensa al modificar una calle, y se ha pensado así muchos ejes, por ejemplo, Gran Avenida, por ejemplo, Rinconada, Maipú, eh,
se han hecho bajo una concepción más bien de hacer un corredor de transporte público. Sin embargo, acá en la Alameda era distinto porque a pesar de que incorporaba un corredor de transporte público, también estaba pensando en cómo ir modificando los espacios públicos que no están dedicados a la movilidad. Por lo tanto, era un proyecto muy integral que lamentablemente no siguió adelante. Vamos a ver si ahora lo retoma nuevamente el gobernador y le da un impulso. Por lo mismo también es un proyecto caro, no es un proyecto barato. Estábamos hablando de casi 200 millones de dólares en el eje, que equivale, por ejemplo, a un hospital de alta complejidad. De ese nivel estamos hablando para modificar todo un eje de transporte y urbanismo. Así que estamos hablando de un proyecto muy caro y por lo tanto hay que pensar muy bien cómo intervenirlo. Lo que se espera de la Alameda depende de qué cosas yo voy a hacer en ese eje. ¿Ya? Porque como dije, es un eje que no solamente sirve para la movilidad, sino que están pasando muchas cosas en ese eje. Por ejemplo, hay gente que va a comprar, por lo tanto esa experiencia de compra puede ser muy diferente a la gente que va ahí a almorzar o va a comer algo. Es otra experiencia. Es muy distinto, por ejemplo, si llego a pie, que si llego en bus o si llego en metro. Esa experiencia de viaje, entre comillas, también es muy distinta. Si paso por ahí en auto, también es sumamente distinto porque a lo mejor no voy a ver tan bien el eje y no lo voy a probar. Voy a ver todo de un vistazo, voy a pasar de ahí muy rápidamente, así que no voy a ver mucho. Si voy solo acompañado también es muy distinto, porque como hay muchos flujos de personas, a lo mejor si voy solo me puedo mover de forma muy ágil, pero si voy acompañado tiende a haber más fricciones. En ese sentido, cuando hay más gente, por ejemplo, y voy acompañado, lo que pasa mucho es que uno va conversando y de repente como que se separa de la persona, ¿cierto? Para dejar pasar al flujo que viene, y pasa mucho ese tipo de cosas, sobre todo cuando hay más gente. Si voy con niños también ocurre algo parecido, si voy apurado o no, a lo mejor en este paseo la gente camina muy lento, por ejemplo, y por lo tanto si voy apurado la experiencia no es tan buena. Si está lloviendo o hace calor, a lo mejor si está lloviendo no es tan malo, que acá en Santiago no llueve mucho, las lluvias no duran mucho tampoco. A lo mejor si hace calor es un poco más inhabitable, porque como estamos viendo acá, la Alameda tiene grandes islas de calor que se llaman, que son estos pavimentos que van concentrando temperatura durante el día. Por lo tanto, si hace calor en verano, lo más probable es que en esta explanada uno quiera salir rápidamente de ahí, no quiera quedarse. Tampoco hay mucha sombra, salvo en la acera sur, ¿no? Hay un poquito más porque hay arbolado, pero en la acera norte no hay tanta, así que puede ser una no tan buena experiencia si es que estamos hablando del verano. La complejidad de esto es que hay que diseñar para todos estos usos, y eso es muy difícil porque lograr que todas estas personas que están haciendo actividades tan distintas se sientan representados en el espacio público es sumamente difícil. Sin embargo, hay pequeños trucos para lograrlo. Y para eso hay que entender algunos principios que pueden guiar el diseño. ¿Cómo hacemos que una calle sea una buena calle? Tenemos algunos principios que son 5, que es primero entender la función de la calle. Vamos a ver cada uno de estos en profundidad, así que los voy a anunciar nomás por ahora. Entender la función de la calle, cuál es la función principal que tiene esa calle en particular. Como dije, puede ser muy distinto una calle que tiene un alto nivel de movimiento con un alto nivel de lugar, y ahí uno va jugando con esas dos cosas, y cada calle uno la puede poner en alguno de estas nuevas categorías dentro de esta matriz de 3x3. Segundo, reflejar el carácter. Es muy difícil cambiarle el carácter a una calle. Por mucho de que uno cambie el diseño, lo más probable es que las personas ya se hayan acostumbrado a un cierto carácter, a cómo utilizar la calle. Y por lo tanto, si uno cambia el diseño, hay algunas prácticas que van a quedar. Y eso muchas veces o se potencia con el diseño o se contrapone con el diseño. Por lo tanto, ahí hay que entender muy bien cuál es el carácter de la calle y para qué lo voy a diseñar. Pensemos, por ejemplo, en una calle que sea una calle comercial y que tenga un alto tráfico peatonal. Si es que yo ensancho la calzada, por ejemplo, para poner más estacionamiento, lo más probable es que esa calle igual se termine llenando de personas y de gente y de vendedores ambulantes, y por lo tanto los estacionamientos no van a tener mucho sentido. Al revés pasa lo mismo. Si es que yo saco estacionamiento y pongo un paseo peatonal, tengo que cuidar muy bien de que no se me metan los autos a estacionar, por ejemplo, temprano y me dejen los autos estacionados ahí. Así que hay que entender cuál es ese carácter de la calle y para qué yo voy a diseñar. Tercero, definir el grado de separación, que tiene que ver con cómo segrego distintas cosas de la calle. El cuarto es imaginar un lienzo en blanco, que tiene que ver más bien con
yo entiendo la función de la calle, también entiendo el carácter, pero también tengo espacio para poder crear cosas, no restringirme o autorrestringirme por lo que hoy día existe en la calle. Si yo quiero cambiar algo y estoy entendiendo la función y estoy entendiendo el carácter, si yo quiero cambiar algo para potenciar alguna de esas cosas, tengo que entender también, o sea, tengo que asumir que tengo un espacio para trabajar bastante libre y no autorrestringirme de no tocar algunas cosas porque la costumbre de la gente, o etcétera, etcétera. También puedo imaginar que esto es un lienzo en blanco y tratar de cambiar algunos elementos. Y quinto, enfocarse en la calidad. Hay que hacer los espacios públicos con cariño, como decimos los que estamos más metidos en esto. Se nota cuando un espacio público no se hace con cariño, se hace a la rápida o se hace minimizando costos. Y la verdad es que como estamos haciendo espacios públicos para las personas, para que sean utilizados por la persona, y por una amplia gama de personas, no solamente como personas parecidas a uno, sino que también pueden haber otro tipo de gente con otras características, tratar de meterle cariño a esto y tratar de meterle lucas y tratar de meterle recursos y diseñar espacios públicos que sean de calidad y que no sean hechos a la rápida o, o tratando de minimizar costos. Vamos a partir por entender la función de la calle. Como dije, vamos a ir como metiéndolo en cada uno de estos elementos y al final de esto se va a tratar esta parte de esta clase y también la próxima. ¿Qué entendemos por entender la función? Primero, hay un fundamento para la creación de buenas calles y para eso hay que comprender claramente cuál es el nivel de movimiento de una calle. Si es que una calle va a ser solamente transporte, también va a combinar lugar, y también entender otras funciones de una calle. Como dije, hay calles con características comerciales, hay calles con características mucho más industriales, por ejemplo, hay calles residenciales, por lo tanto hay que entender cuáles son las funciones, no solamente el lugar de movimiento, o sea, el nivel de movimiento y el nivel de lugar, sino que también entender cuál es la función principal de esa calle. Y por lo tanto hay que articular todos estos conceptos. Hay que tratar de conjugar los niveles de movimiento y los niveles de lugar con la función que va a tener esa calle. Los mejoramientos tienen que reflejar el tipo de calle al cual aspira. Si es una avenida, a lo mejor va a tener algunos elementos, por ejemplo, semáforos, pasos peatonales, etcétera, etcétera. Si es más residencial, a lo mejor no tiene mucho sentido poner un semáforo, por ejemplo. Si estamos hablando de calles con bajo flujo, lo más probable es que sea mucho mejor poner pistas más angostas y poner pasos peatonales demarcados con pasos de cebra. A lo mejor en vez de poner un lomo de toro, vale mucho más la pena en angostar las calles, que tenemos el mismo resultado, que es bajar la velocidad. Acá nos pasa mucho en Maipú que la gente nos dice, por ejemplo, en los consejos barriales nos dice que ¿por qué no ponemos lomo toro para bajar la velocidad? Y lo que hemos visto es que en realidad lo que nos están diciendo es que ellos quieren bajar la velocidad, no quieren el lomo de toro porque sí, sino que quieren, lo que están tratando de decirnos es que los autos andan a muy alta velocidad y por lo tanto tienen problemas con las velocidades. Y para eso la solución a lo mejor no es el lomo de toro, que es lo que primero que pensamos y efectivamente son altamente efectivos en bajar la velocidad de las calles, pero por otro lado son muy incómodos para el conductor, también le hacen muy mal a los vehículos, con los amortiguadores y todo eso, y por lo tanto el lomo de toro quizás no es la mejor solución. La mejor solución sería, por ejemplo, angostar las calles, que logramos el mismo resultado porque una calle más angosta, los conductores tienden a bajar la velocidad automáticamente. Así que ahí hay que entender muy bien cuáles son los mejoramientos al cual aspiramos y al tipo de calle que finalmente queremos. Mientras más intenso sea el uso peatonal, más apropiado es la eliminación de barreras segregadoras. O sea, si bien los elementos de segregación entregan seguridad vial, si es que estamos hablando de una calle mucho más peatonal, lo más conveniente es no segregar, sino tratar de cómo hacer que el auto se integre de buena manera a una calle de un uso peatonal sin, sin que el auto sea un invasor dentro de este espacio. O sea, tratar de integrar las dos cosas y no andarlas segregando. ¿Ya? Vamos a tratar por todos los medios de tratar de no segregar, sino que de integrar las distintas funciones de la calle. Y eso incluye, por ejemplo, generar zonas compartidas entre vehículos motorizados y no motorizados. Lo mismo ocurre con los ciclistas y los peatones y los ciclistas con los vehículos motorizados. Tratar de integrarlo en la calle y no tratar de segregarlo, porque si lo segregamos, eso significa que vamos a consumir mucho más espacio. Vamos a tener que asignarle distintos espacios para los distintos usos. Y eso
es súper caro, no solamente en términos económicos, sino que es caro en términos de espacio urbano o de espacio vial. Entonces vamos a tratar de tratar de no segregar lo más posible. Obviamente no siempre lo vamos a lograr porque por las velocidades es muy distinto tener, por ejemplo, un auto a 120 kilómetros por hora con respecto a un peatón, por lo tanto ahí lo más probable es que sí tengamos que segregar, pero si las velocidades son mucho más bajas, no deberíamos por qué segregar, sino que más bien integrar. Por lo tanto, en entender la función hay que entender cuáles son las demandas por el uso del espacio, que esto determina las prioridades relativas y el balance adecuado entre los distintos grupos de usuarios. Cuál es la demanda de la calle nos va a definir muy bien cuál es la función y finalmente nos va a retroalimentar o nos va a definir cuál es el marco para el cual nosotros tenemos que diseñar. ¿Alguna idea de cuál es esta calle? Si es que conocen Santiago, ¿por dónde puede estar? Esa es el Parque Los Reyes, el Exactamente. Balmaceda. Y no, no sé cuál es esa. ¿Puede ser Brasil? Exactamente no sé, pero quería más bien que identificaran el eje que exactamente es Ah, Presidente ya. Balmaceda, así que ahí acertó Axel. Es que Eh, vivo cerca, por eso. ya, por eso, puede ser. Así que conoces muy bien el barrio, a lo mejor no, puede que estés de acuerdo o no estés de acuerdo, ¿ah? Puede ser que quizás no estés tan de acuerdo con lo que voy a decir, pero esta calle es Presidente Balmaceda, efectivamente está a un costado del Parque de los Reyes, y lo que pasa con esta calle, acá pasan varias cosas. Primero, que tiene demasiadas pistas, si es que uno va a Presidente Balmaceda, lo más probable es que en un horario cualquiera 3 pistas sea un exceso, porque no se utilizan las 3 pistas en forma excesiva, o sea, en forma que hayan grandes aglomeraciones de vehículos, sino que 3 pistas puede parecer excesivo. Al ojo veo que también las pistas son bastante anchas, pueden tener más de 3 metros hasta 3 metros y medio, porque acá vemos una camioneta, por ejemplo, y sobra bastante espacio, por lo tanto estamos hablando de pista ancha. Estamos hablando de 3 pistas, cada pista puede tener una capacidad más o menos en términos nominales de 1.200 vehículos por hora, así que estamos hablando de 3.600 vehículos por hora, que quizás nunca se alcanza esa capacidad. Es un eje de tráfico vial importante porque efectivamente es altamente utilizado en Santiago, pero lamentablemente segrega el Parque de los Reyes, que está en esta franja de acá, que está en la parte norte del eje, con respecto a donde vive la gente, que la gente vive en el sur. De hecho, acá vemos varios edificios con una densidad bastante adecuada, estamos hablando de 4 o 5 pisos. Hay algunas torres, ¿cierto? Pero igualmente estamos hablando de una zona bastante densa. Lamentablemente el parque está ubicado a un lado y las personas viven al otro. ¿Y cómo hace la gente para cruzar de un lado a otro? ¿Cómo lo hace Axel, por ejemplo, si quiere ir al Parque de los Reyes? Por la mitad de la calle. Por la mitad de la calle, sin Porque pasos peatonales. no hay eso, no hay. Están como en las esquinas del parque. Y el Claro, parque es re largo, así es que. súper largo. De hecho, acá en la foto vemos que no hay ningún paso peatonal de aquí hasta el infinito. No sé en cuánto estará el próximo paso peatonal, pero ya acá en la foto se ve que si alguien quisiera cruzar de un lado para otro, no tendría dónde hacerlo. La única solución que encuentra el peatón es cruzar a la mala. Lo que ya no habla de una cierta inaccesibilidad del parque. Y eso está súper malo porque finalmente tenemos un parque maravilloso a un lado, pero la gente vive al otro. Y cómo aprovechamos eso, cómo hacemos que ese cruce sea seguro. Este definitivamente no es un buen diseño vial o no es un buen diseño para esta calle en particular, entendiendo las funciones que tiene, por un lado residencial, por otro lado área verde, tiene esas dos funciones, deberíamos tratar de conectarla y que no, esta calle no sea como una especie de barrera urbana entre los dos lados. Y los domingos también tiene función como de mercado, porque se pone la feria y re larga, y toda la gente se llena y cruza a comprar. Exactamente. Así que también tenemos ahí, vemos otro uso, ¿cierto? De la misma calle, tiene otro uso específico en un día de la semana. Podría manejar mejor su función estratégica de tráfico, ¿cierto? Porque sigue siendo una calle relevante, una calle importante, pero a la vez también ser un corredor peatonal en vez de una barrera peatonal. ¿Cómo hacemos, cómo conectamos un lado con otro? Hay muchas formas de hacerlo. Podemos hacer, por ejemplo, em, cruces peatonales a nivel de acera, ¿cierto? Que es levantar la calle, y en ese caso los vehículos tienen que frenar, ¿cierto? Más aún si estamos cambiando, por ejemplo, los pavimentos, ponemos a nivel de acera, los vehículos también tienden a bajar la velocidad, o podemos poner definitivamente semáforos peatonales, que no es la mejor solución, pero sí es seguro.
Por lo tanto, hay cosas que se pueden hacer acá. Quizá el paso de cebra no es lo mejor, porque como estamos hablando de una calle ancha, lo más probable es que con un paso de cebra solamente tengamos accidentes de tránsito, porque no solamente estamos hablando de una calle ancha, sino que estamos hablando de pistas anchas. Por lo tanto, la velocidad de operación, por mucho que reglamentariamente sean 50 kilómetros por hora, acá fácilmente los vehículos pueden alcanzar hasta 80 kilómetros por hora. Por lo tanto, hay un accidente peatonal, es súper factible si es que no ponemos algún tipo de infraestructura dedicada para los peatones y que a los automovilistas le haga bajar la velocidad. Así que este eje podría mejorar para conectar bien estas dos funciones, esta dualidad que es área verde por un lado y zona residencial por otro. Esta calle está más fácil, La Plaza de Armas. Plaza de Armas, efectivamente. Estamos hablando de calle Merced en Santiago, por el lado norte de la plaza. No, Vamos por en el el lado lado sur, sur. por el lado sur de la plaza, Sí. efectivamente, el paseo más hasta allá. Es un eje relevante incluso de transporte público, porque por acá pasan micro, pero también es un espacio de tránsito peatonal. Estamos hablando de la Plaza de Armas, así que evidentemente es un espacio peatonal. Tenemos dos paseos peatonales desembocando en este lugar, por lo tanto estamos hablando de una vocación altamente peatonal, pero a pesar de eso también es un eje importante de transporte, y no solamente de transporte, sino que también de transporte público, que eso también es importante decirlo, porque por acá circulan buses. Muchas veces cuando hablamos de buses, uno como que les tiene respeto, estamos hablando de vehículos grandes, y por ejemplo, si nos dicen por acá, afuera de tu casa va a pasar un bus, lo más probable es que a mucha gente no le guste, porque estamos hablando de un vehículo mucho más grande que un vehículo liviano, pero se pueden combinar estos distintos usos. Los mejoramientos que se le hicieron a la Plaza de Armas hace ya varios años, ¿no? Estos arreglos no son tan recientes, pero si vemos como la historia del Gran Santiago, los arreglos son súper recientes. Los mejoramientos no solamente incluyeron el ensanche de veredas, como vemos acá, estamos hablando de aceras súper amplias, por un lado, y por el otro tenemos la plaza, sino que también le dieron continuidad al pavimento acera calzada. Y eso también es súper importante y hace que el espacio público se vea mucho más seguro para el peatón. Por acá, lo más probable es que si alguien quisiera cruzar, por ejemplo, por el medio de la plaza, no le daría mucho miedo. Primero porque vemos que con estos cambios de pavimento, lo que ocurre mucho es que estos espacios tienden a ser más bien como un espacio peatonal continuo, y lo que ocurre es que los automovilistas se sienten un poco invadiendo el espacio de los peatones, por lo tanto tienden a bajar la velocidad. Y eso está comprobado empíricamente solamente por el cambio de pavimento por un lado, pero también con hacer esta continuidad del pavimento acera calzada. Esos dos elementos ya no hacen que los automovilistas bajen la velocidad, y eso lo hemos visto en forma empírica, hay estudios al respecto, así que no estoy inventando algo o no estoy haciendo como una observación empírica, sino que se ha comprobado con distintas observaciones. Hay una buena convivencia entre vehículo y peatón, dada por la baja velocidad de los vehículos motorizados. Nuevamente, incluso teniendo transporte público por acá, el transporte público circula a baja velocidad, entendiendo que se sienten como un poco invadiendo el espacio peatonal que existe alrededor de la plaza. Por lo tanto, es un espacio relativamente seguro. Accidentes vehiculares, vehículo peatón acá no se escuchan mucho, porque dado la baja velocidad, lo más probable es que no hayan accidentes. Y para los peatones se siente como una zona segura, continua, que no tiene grandes barreras. Por lo tanto, acá hay un súper buen diseño bajo ese punto de vista. Y es el diseño adecuado y que se está aplicando bastante en los cascos históricos de las ciudades. Si ustedes van a Concepción, por ejemplo, encuentran estos mismos tipos de diseño en calles quizá un poco más estrechas, pero el centro de Concepción efectivamente implementó estos mismos lineamientos y les quedó un centro súper bonito, súper bacán, que se puede caminar y no hay mayores problemas, justamente por integrar este tipo de diseño. Acá tenemos como otro tipo de intervenciones que son para calles más estrechas. Fíjense que acá estamos hablando de pasaje. Quizás acá en Santiago no vemos tanto esto, porque tenemos calles más anchas. A lo mejor en algunas ciudades, en otras ciudades vemos más pasaje y calles más estrechas. Pero en ese caso también se pueden hacer distintas intervenciones. Efectivamente estamos hablando de una calle con muy baja velocidad, así que bajo ese prisma no tenemos problema, pero dado que es una calle estrecha, igual se le tiene que asignar espacio al auto, y por lo tanto el peatón queda un poco relegado. O sea, si ya estamos hablando de una calle estrecha, la acera la estrechamos aún más para que quepa acá un vehículo, y por lo tanto acá tenemos una segregación clara entre vehículo y peatón. ¿Qué es lo que tenemos acá? Un eje solamente de acceso,
porque no es de tránsito, sino que solamente acá lo ocupan los vehículos que van a acceder a alguno de estos edificios, que tiene baja velocidad, así que la velocidad no es un problema. Hay una buena convivencia entre los vehículos y los peatones, pero tiene un potencial como espacio orientado a las personas, porque lo que estamos viendo acá es que hay un alto nivel de segregación, calzada para vehículos, acera para los peatones. ¿Qué se hizo? Se cambió el pavimento nuevamente, se subió la calzada a nivel de acera, por lo tanto ahora hay un solo espacio continuo de calle, ya no hay esa diferenciación entre calzada y acera, pero sí hay demarcaciones que nos indican que si en este lugar entra un vehículo, nos dice por dónde tiene que circular ese vehículo, que no es la mayoría del tiempo. Como ven acá, se transforma en un paseo peatonal per se, y solamente se convierte en calzada cuando entra algún tipo de vehículo, mientras que acá es calzada siempre y por lo tanto el peatón no invade la calzada y ahí perdemos espacio. Acá hay una buena continuidad de pavimento, ¿cierto? Hay una buena adecuación de la vía vehicular a la calle, solamente con la demarcación y con el cambio de pavimento, que ahí se nota claramente que, entre comillas, la acera tiene un tipo de pavimento de hormigón y la calle tiene otro tipo de adoquines, ¿cierto? Y ahí nos indica cuál es la diferencia. Pero si no hay un vehículo acá, un peatón puede perfectamente utilizar este espacio y no pasa nada, solamente estamos ganando espacio para los peatones, así que ahí son como pequeños truquitos de diseño que nos hacen ganar espacio automáticamente sin ensanchar las calles, sino que solamente con cambiar los pavimentos y cambiar las demarcaciones. Con respecto a reflejar el carácter, el diseño de las calles tiene que reflejar el carácter completo del área, entonces hay que reconocer de que las calles es el escenario de las edificaciones en ellas. El carácter, lo que le da el carácter a la calle es qué cosa hay alrededor de esas calles. Si tenemos, por ejemplo, edificios residenciales, tenemos complejos educacionales, tenemos comercio, eso nos va reflejando cómo es el carácter de la calle, que no es lo que está pasando en la calle por sí solo, sino qué es lo que está ocurriendo alrededor de esa calle. Por lo tanto, las edificaciones son como un cierto marco de estas calles, y un enfoque de diseño único que produzca el mismo resultado en cualquier locación no es tan apropiado, porque para hacer buenos diseños hay que reflejar y entender cuál es el carácter de esa calle en particular. Por lo tanto, lo que nos funciona, por ejemplo, en una calle comercial, no nos va a funcionar en una calle residencial, porque obviamente tienen distintos caracteres. Entonces, hay que entender bien de qué estamos hablando. El carácter se puede reflejar, por ejemplo, por los anchos de vía, si son avenidas grandes o son pasajes muy pequeños, si hay árboles o no, si hay mobiliario urbano o no. Usualmente si hay árboles y si hay mobiliario urbano, lo que nos indica eso entonces que es una calle que nos invita a quedarnos en ese lugar, por lo tanto tiene un nivel de lugar bastante alto, no solamente de tránsito. ¿Qué tipo de edificio hay? Y todo, en general cualquier cosa que esté rodeando la calle, que son los edificios propiamente tal, y las actividades que se hacen en esos edificios, finalmente reflejan cuál es el carácter de esa calle. Todo eso constituye entonces un poco el marco o el concepto para entender cuál es el carácter del lugar específico en el cual estamos trabajando. Por ejemplo, veamos este lugar, yo creo que también lo conocen, ¿no? El Ma- Estadio Nacional. sí, Efectivamente. Ah, Maratón con, no me acuerdo cuál calle está, sí. No, esta es la mentira, mentira, calle, mentira, Antonio Vara, con eh, Grecia, ¿no? sí, que en esta parte no se llama Antonio Vara, se llama Campo de Deporte, pero efectivamente es la misma continuación. Es Campo de Deporte llegando a Grecia, ¿cierto? Grecia se ve ahí al fondo y esto está en Campo de Deporte en Ñuñoa. ¿Cuál es el carácter de esta calle? Que a lo mejor a simple vista no se ve, pero si uno la empieza a analizar bajo este prisma del carácter, va encontrando ciertas cosas. Por ejemplo, es un gran eje. Estamos hablando acá de 4 pistas por sentido, más unas pequeñas caleteras que dan acceso a estas viviendas, así que estamos hablando de una calle sumamente ancha, de tener fácilmente como 40 o 50 metros de faja, así que debe ser una de las calles más anchas que debe existir en Santiago. Pero la particularidad de este eje es que remata en un hito urbano que es el Estadio Nacional, y es el estadio el que le da el carácter al área. Yo hace varios años ya leí un libro del Estadio Nacional de la historia, y es bastante bonito cómo el barrio se fue configurando alrededor del estadio, que tenía como toda una épica que está centrada en torno al deporte. Entonces una de las cosas relevantes que se hicieron cuando se planificó el estadio era darle esta puerta de entrada desde la ciudad, que era el eje de campo deporte. Por eso este eje es tan ancho.
la visión que tuvieron por allá por los años 30, era que la ciudad tenía que llegar hasta el estadio, y la puerta de entrada al estadio entonces iba a ser esta gran avenida que se llama Campo Deporte, y por aquí iban a pasar las multitudes a disfrutar del deporte, en este caso del estadio. Por lo tanto, el simbolismo que hay detrás de esta calle, y por eso es tan ancha, es que es una puerta de entrada al estadio. Las áreas verdes también juegan un rol importante como sendero. No solamente las calles, o sea, las vías desembocan en el estadio, sino que estamos viendo también hartas franjas de áreas verdes que van desembocando también en el estadio. Por lo tanto, eso también le va dando un cierto carácter a todo el área. Y la escala de edificaciones circundantes no opaca el resto de los elementos. Si vemos por acá qué es lo que hay alrededor, no vemos ningún edificio alto, porque eso sería un poco matar el hito urbano que existe en el barrio, que es el Estadio Nacional. Por lo tanto, si tuviéramos edificios altos por acá en campos de deporte en los alrededores, definitivamente le mataría un poco la inserción urbana. Y por eso también el tener planos reguladores que regulen las alturas, por ejemplo, es tan importante en ese sentido. Así que hay varios simbolismos en esta calle, donde todo gira en torno al Estadio Nacional. Y todos los elementos que se van ubicando giran en torno a este gran hito urbano que es el estadio. Esta calle, esta está más difícil, no sé si la van a reconocer a la primera, pero al menos podrían reconocer el barrio quizás. Makes. Barrio Meix, efectivamente, calle Conferencia en Santiago, estamos hablando pleno barrio Meix, comuna de Santiago Centro. ¿Qué es lo que vemos en esta calle? Por ejemplo, vemos hartos elementos que le van dando o que van conformando y un poco siguiendo el carácter de esta calle, que es un carácter fuertemente comercial. Acá lo único que ocurre es comercio prácticamente. No vemos, por ejemplo, otro tipo de cosas como establecimientos educacionales, vivienda. Recién vemos ahí al fondo un edificio, pero vemos muy poco. La verdad es que esta calle tiene una fuerte vocación de comercio. Por lo tanto, todos los elementos que vemos acá van siguiendo un poco ese carácter. Primero, la pavimentación, que nuevamente vemos calzada a nivel de acera. Por lo tanto, acá eso ya nos dice que este espacio se va a utilizar preferentemente como un espacio peatonal, y de hecho vemos peatones caminando por la calzada y no pasa mucho. Hay una buena ocupación de este espacio. El tipo de segregación también nos dice que, a pesar de ser un punto peatonal, igualmente hay vehículos circulando por acá, y por eso se ponen estos tipos de segregación, que son estos pequeños cilindros, ¿cierto? De tal manera de que los vehículos no entren a estos espacios netamente peatonales, pero los peatones sí pueden ocupar la calzada. Así que de esa forma tiene una dualidad, y que estos elementos segregadores, uno puede pasar al otro, pero los vehículos no pueden pasar a los espacios de los peatones. Para eso se ocupan este tipo de segregaciones. La iluminación también juega un rol importante. Acá vemos iluminación baja, no vemos estos faroles altos de iluminación pública en postes, ¿cierto? Sino que vemos iluminación de baja altura. Por lo tanto, eso ya nos va a dar una cierta señal de que esto es un espacio peatonal. La iluminación está más cerca del suelo. Los tipos de edificaciones también nos dicen algo, ¿cierto? Son edificaciones bajas, todo de fachada continua, abierto hacia la calle, los locales comerciales. Por lo tanto, eso también va reflejando el área. Y todo esto va dando el contexto, ¿cierto? Que es la alta peatonalización, mucho comercio callejero, así que estamos hablando profundamente de una vía comercial y no de otra cosa, y los elementos también van siguiendo ese carácter de la calle. Así que a eso nos referimos con entender y reflejar el carácter. Si vemos acá, todos los elementos que están puestos en la calle van reflejando ese carácter peatonal comercial. Esto de acá también es facilito, está cerca de la escuela, ¿cierto? O no tan lejos. Es República cerca de... Más allá de Domeico, supongo, más al norte de Domeico, ¿cierto? Exactamente, sí, al norte de Domeico, pero es Avenida República. ¿Qué es lo que vemos acá? Lo fuerte de esto, ¿qué es lo que le da el carácter a esta calle? Son las edificaciones. Vemos edificios de principios del siglo XX, ¿cierto? Grandes palacios, pero también vemos centros educacionales, que están un poquito más al norte, quizás no tan a esta altura, más al sur, pero al norte vemos mucho edificio de recinto educacional. Por lo tanto, hay dos cosas que le van dando el carácter a esta avenida, que son las grandes casonas, ¿cierto? Y hay museos, funcionan mucha ONG, harta fundación,
pero también los establecimientos educacionales le van dando el contexto a esta calle. Y los elementos de este carácter van girando en torno a este contexto. Por ejemplo, acá no hay nada fuera de este contexto un poco más clásico, principios del siglo XX. Si vemos, por ejemplo, la jardinera, los tipos de jardinera, los tipos de árboles, ¿cierto? Los tipos también de pavimento. No hay nada como fuera de contexto. O sea, esto es una calle que conserva como su memoria histórica, por así decirlo. Las luminarias también. Las luminarias, exactamente, son un elemento, no vemos como postes de los típicos postes con luminarias tipo LED, sino que vemos faroles, que igual pueden tener luminarias tipo LED adentro, pero siguen siendo faroles más clásicos, ¿cierto? Por lo tanto, todo eso, los elementos de la calle van siguiendo un poco este carácter más clásico, principio del siglo XX, y no hay nada fuera de contexto. Así que también es una avenida bastante bonita en su diseño. Quizás la ciclovía ahí se puede mejorar, no es la mejor ciclovía. A lo mejor estos segregadores están un poco fuera de contexto y habría que actualizarlo. Hay segregadores mucho más bonitos que podrían darle un toque más cercano a lo que es el carácter de la calle, pero el resto de cosas van girando en torno a ese contexto. Esto ya nos fuimos de ciudad. Bueno, no sé si pueden al menos reconocer la ciudad, ya no es Santiago. ¿Es Valpo? Exactamente, Avenida Brasil en Valparaíso, que es un poco lo que pasa, es bastante similar a lo que pasa en República. Vemos edificios también de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. La diferencia en Valparaíso es que el contexto de la calle no va siguiendo a lo que son los edificios propiamente tal. ¿Qué es lo que vemos acá, por ejemplo? Hay edificaciones de alto valor patrimonial, pero que han escondido detrás de estos cables, que es una plaga que tenemos en las ciudades chilenas, muchos de ellos en desuso. De hecho acá vemos cables enrollados y por lo tanto quedan un poco escondidos detrás de estos cables. Por lo tanto, acá hay un diseño urbano que no ha seguido el carácter de la calle, sino que más bien ha sido bastante desordenado, un crecimiento inorgánico, particularmente por estos cables en desuso. Entonces, algunos elementos del carácter de la calle van jugando en contra de este contexto de edificios más patrimoniales de principio del siglo XX, y por lo tanto no se disfruta de la misma forma que se disfruta la calle República en ese caso. Lo vamos a dejar hasta acá. Nos pasamos un par de minutitos, pero vimos al menos dos aspectos, que son entender la función y reflejar el carácter. En la próxima clase vamos a ver los últimos tres, que son definir el grado de separación, imaginar el lienzo en blanco y enfocarse en la calidad. Así que ahí también vamos a seguir analizando algunos ejemplos y buenas y malas prácticas de estas dos, o sea, de estos tres puntos. No sé si queda alguna duda, algún comentario, pregunta, sugerencia. ¿No? Creo que no, profe. Está entretenido adivinar calle. Sí, para eso les decía la clase pasada que las primeras clases quizás son un poco más teóricas, pero estas clases, a pesar de que también son teóricas, vamos dando al tiro como ciertos ejemplos más tangibles y son un poquito más interactivas con usted a ir adivinando las calles, o quizás le es más familiar algunos lugares, ¿cierto? Vamos a ir nombrando algunas cosas, así que ojalá que sigan viniendo a clase porque también nos vamos a ir retroalimentando. Eso, chiquillos, chiquillas, nos vemos ya el próximo jueves, así que tengan una buena tarde de martes. Chao, profe, que esté bien. Chao,